Poseía dos de las piernas más monstruosas de la historia. Con una genética demente, este arquitecto del cuerpo tenía todo para ser uno de los más grandes. Su muerte fue uno de esos sacrosantos misterios de la naturaleza en donde se apaga la luz de la razón humana. Paul DiMaggio nació el 12 de septiembre de 1967 en la meca del culturismo, California, Estados Unidos. Cuando era un niño, su familia se trasladó a Boston. El joven DiMaggio crecería en los suburbios de la ciudad más importante de Nueva Inglaterra. Allí conocería la otra América, donde impera la necesidad y la delincuencia. Un adolescente, Paul DiMaggio asiste al High School de Malden, donde se convertiría en un extraordinario jugador de fútbol americano. Sería para mejorar su condición física que Paul DiMaggio comenzase a levantar pesas. El fuego bestial de los infiernos atómicos de los hierros enamorarían para siempre a Paul DiMaggio, obteniendo notables y rápidos resultados y viendo su enorme potencial genético, había decidido que quería ser culturista. En su primera competición ganó los campeonatos adolescentes del estado de Massachusetts. En 1991 saltó a la fama, ganando los nacionales junior en la categoría de peso pesado, derrotando a una futura leyenda, Kevin LeBron. Entonces Paul DiMaggio decide irse a vivir a California para poder promocionarse y respirar la atmósfera culturista. Allí comenzaría a entrenar entre otros con Mike Matarazzo, el que sería su mejor amigo en el culturismo. En 1993 queda tercero en los nacionales de los Estados Unidos, por detrás de Kevin LeBron y Flex Wheeler. A pesar de haber derrotado a portentos físicos como Ronnie Coleman y Matt Mendenhall, lo cierto es que DiMaggio estaba muy decepcionado. Decide regresar a Boston, a su casa, para centrarse únicamente en entrenar. Hay que dar prioridad a los estiramientos, son cruciales para la prevención de lesiones. Paul DiMaggio entrenaba instintivamente, dando prioridad a una correcta técnica por encima de mover grandes kilajes. Normalmente entrenaba 2 días y descansaba 1. Variaba la ingesta calórica, oscilando entre las 4.500 y las 3.500 calorías diarias. Alternaba 3 días de alto consumo de hidratos con 2 días moderados. Tenía 3 suplementos básicos: la proteína en polvo, la creatina y el Gatorade. El hombre que se hizo mundialmente famoso por su apodo Godzilla tenía un problema de simetría debido a la dramática curva de sus cuádriceps, que le hacían parecer estrecho.
Paul Di Maggio priorizó el entrenamiento de espalda para solucionarlo. Además de sus piernas, sus tríceps eran genéticamente imponentes. Hay que aprender a sentir el músculo cuando entrenamos. Tienes que conocer tu cuerpo para saber qué es lo que funciona para ti. Con el conocimiento adquirido tras el único método válido para el culturismo, el ensayo-error, Paul Di Maggio para los nacionales de 1994 hizo menos aeróbico para no perder tanto tamaño. Con una combinación de tamaño y profundos cortes, con 1,77 m de altura, Paul Di Maggio se presentó con 115 kilos. Era un auténtico coloso sobre el escenario. Di Maggio no dio opción a nadie, ganando los nacionales. Sus piernas no eran de este mundo. El hombre que rivalizaba con el inolvidable Tom Plath como el poseedor de las mejores piernas de la historia, por fin cumplía su sueño, obteniendo el carné de profesional. El hombre que hacía gala de una férrea disciplina de los hierros y que en el gimnasio no hablaba con nadie, debuta en profesionales a lo grande. En 1995 Paul Di Maggio entra en la historia, caminando por el entarimado del Mister Olympia. El contrato que había firmado con la marca MTRX lo había forzado a presentarse al evento más importante del culturismo. A pesar de que su definición se había quedado atrás respecto a su densidad, logró quedar en 12ª posición. Pero no todo eran días de vino y rosas. Paul Di Maggio estaba pagando la presión de ser un profesional. Lo estaba consumiendo. Di Maggio aún participaría en 3 grandes premios a lo largo de este año. Pero entonces, con apenas 28 años, cuando parecía que acababa de empezar su carrera, ya estaba todo hecho. Sorprendentemente, Paul Di Maggio decide retirarse. Nunca más volvería a competir. El que había sido una figura del culturismo a principios de los años 90 y que era una persona muy social, comenzó a luchar contra sus demonios internos. Di Maggio había creado una adicción a los analgésicos por un dolor agudo en su rodilla. Los culturistas se elevan a la cima de su carrera debido a sus rasgos de personalidad extrema, pero si caes en las drogas, tienes un serio problema. Paul Di Maggio se convirtió en un adicto al Percodan y a todo tipo de drogas duras, especialmente la heroína. El histórico culturista Mike Christian dijo una vez: "El hábito de agujas rutinariamente se pega. Hay poca diferencia entre si son medicamentos o drogas". Paul Di Maggio se convirtió en una persona agresiva y violenta. Había perdido totalmente la cabeza.
En una reyerta doméstica llegó a disparar a su mujer, por lo que pasó 2 años en prisión. Su esposa lo abandonó. Di Maggio cayó en una profunda depresión. Estaba en una espiral autodestructiva. Le había dicho a unos amigos que trabajaba en un Gold Gym de Boston, pero lo cierto es que había sido despedido por consumir drogas. Finalmente, el 2 de junio del año 2005, con apenas 37 años, cuando otros culturistas están en su mejor momento, Paul Di Maggio moría por una sobredosis de heroína. El mundo de los hierros perdía a otro guerrero. Amigos allegados a Di Maggio hicieron correr un rumor. Al parecer debía dinero a unos narcotraficantes, y estos en venganza le dieron una dosis letal para matarlo. Pasase lo que pasase, lo cierto es que Coatzil había muerto. La calma ultérrima, la quietud de la muerte, se estableció por entero en el altar eterno de su espíritu. Paul Di Maggio había vivido una vida que parecía sacada de una novela. Demostró ser un culturista en el corazón, manteniendo un impresionante tamaño durante 10 años, aún sin competir. En 1590, Giovan Battista Castagna, más conocido como Urbano VII, con 13 días tuvo el papado más corto de la historia. El pontífice, que había dejado todas sus posesiones a la caridad, moría de malaria. En 1995, un prometedor culturista abandonaba su carrera con apenas 28 años, tras solo unos meses de carrera profesional, para, tras una década luchando contra sus demonios internos, acabar muriendo por culpa de la heroína. Paul Di Maggio ha logrado pasar a la historia siendo recordado como el culturista que fue poseído por un arconte. Si quieres ver más vídeos, búscame en Facebook y en Twitter, Hugo Van Damme Sports. Comparte el vídeo y suscríbete a mi canal.